Una mujer que no puede darle hijos a un hombre no sirve para casarse. Sírvele, al menos, para irte con dignidad. Lo dijo Consuelo con una servilleta de lino entre los dedos, en el comedor de su casa en Chapalita, delante de los meseros que ella misma había contratado para el almuerzo dominical. Su hijo, mi prometido, no dijo nada. Diego bajó la mirada hacia el mantel y movió apenas la cabeza, como quien confirma una sentencia que ya se había firmado en otro cuarto, sin mí. Yo tenía en la mano el sobre del hospital. Todavía olía a papel nuevo. 2 horas antes, el doctor Arriaga me había explicado, con esa voz suave que usan los médicos para las malas noticias, que mi reserva ovárica era prácticamente nula, que un embarazo natural era extraordinariamente improbable y que debía considerar otras opciones si algún día quería ser madre. Había manejado desde el consultorio hasta la casa de mi suegra con las manos temblando, buscando a la única persona que creía que iba a abrazarme. En vez de eso, Diego le había contado a su madre antes de decidir qué sentía él. «Marisol», dijo por fin, sin mirarme, «creo que los dos merecemos rehacer nuestras vidas. Yo quiero ser papá. Tú entiendes». Yo entendía. Vaya que entendía. No grité. No rompí la vajilla que Consuelo cuidaba como si fuera una reliquia. Doblé el sobre del hospital, lo guardé en mi bolsa, me puse de pie y dejé el anillo de compromiso junto a mi plato, sobre una servilleta doblada. La piedra hizo un ruidito pequeño contra la porcelana. Nadie se movió para detenerme. «Gracias por el almuerzo, Consuelo», dije. Estaba delicioso. Y salí caminando derecha por el pasillo de mármol, escuchando cómo Consuelo murmuraba a mis espaldas la palabra que me acompañaría durante 2 años enteros. «Inútil». La dijo bajito, como quien no quiere que se oiga, pero lo suficientemente fuerte para que se oyera. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras me veían marchar como a una mujer derrotada, es que la casa donde Diego pasaba cada verano, desde que empezamos a salir, la casa de playa en la que él se había sentido dueño y señor durante 3 años, nunca había sido suya, ni de su familia. Era mía, solo mía. Y yo tenía la escritura guardada en un cajón que él jamás había abierto. Pero para entender por qué 2 años después entré a su boda sonriendo, hay que volver un poco atrás, hasta antes de que Diego existiera en mi vida. Me llamo Marisol Vega. En aquel entonces tenía 34 años y vivía en Guadalajara, en un departamento pequeño de la colonia americana, con demasiadas plantas y una mesa de dibujo junto a la ventana. Soy arquitecta de paisaje. Diseño jardines, terrazas, patios interiores, azoteas verdes para hoteles y casas particulares. No es una profesión que impresione en las cenas. Cuando digo a qué me dedico, la gente suele imaginar que planto flores. Pero llevaba 12 años construyendo, plano a plano, una carrera sólida y discreta, y sobre todo, había hecho algo que muy pocas personas de mi entorno sabían. A los 29 años, con mis ahorros y un crédito que tardé años en pagar, había comprado una casa frente al mar en Sayulita, Nayarit. No era una mansión. Era una casa de 2 plantas, con paredes blancas, vigas de parota y una palapa en la azotea desde donde se veía el oleaje romper contra las rocas. La compré medio en ruinas, a una pareja de extranjeros que se divorciaba y quería vender rápido. La reconstruí yo misma, con mis propios diseños, durante 3 años de fines de semana. Cada mosaico, cada ventana, cada mata de bugambilia la puse yo. Por estar en zona costera restringida, la propiedad estaba bajo un fideicomiso bancario a mi nombre, con un banco de Guadalajara como fiduciario y yo como única beneficiaria. Un detalle legal aburrido que, con el tiempo, se volvió lo más importante de esta historia. A Diego lo conocí cuando la casa ya estaba terminada. Fue en la boda de una amiga, en Puerto Vallarta. Él trabajaba en bienes raíces, vendía terrenos y desarrollos en la Riviera Nayarit, y tenía esa labia cálida de los hombres que se ganan la vida convenciendo a la gente. Era guapo, atento, divertido. Me hizo reír toda la noche. Cuando le conté que tenía una casita en Sayulita,
se le iluminaron los ojos de una manera que en ese momento me pareció entusiasmo genuino. «Tienes que llevarme», dijo. «Muero por conocerla». Lo llevé. Y desde el primer fin de semana, Diego se enamoró. No sé si de mí o de la casa. Con el tiempo aprendí que las dos cosas se le mezclaban. Le encantaba invitar amigos, hacer carne asada en la azotea, presumir su casa de playa a sus clientes potenciales. Yo lo dejaba. Me gustaba verlo feliz. Me gustaba compartir lo que había construido. Nunca le aclaré demasiado los detalles legales porque nunca me pareció necesario. Él asumía que la casa era de los dos, una especie de proyecto de pareja, y yo, enamorada y tonta, dejé que lo creyera. Durante 3 años, esa casa fue el centro de nuestra relación. Ahí me pidió matrimonio, una noche de diciembre, con las olas de fondo y una copa de vino en la mano. Ahí planeamos, sobre servilletas, cómo sería nuestra vida. Ahí también empecé a notar las primeras grietas, aunque tardé en entender lo que significaban. La primera fue Consuelo. La madre de Diego era una mujer de Chapalita, viuda de un notario, acostumbrada a que el mundo girara alrededor de sus opiniones. Desde el principio me trató con una cortesía fría, como se trata a alguien que uno tolera pero no aprueba. «¿Y tus papás a qué se dedicaban, Marisol?», me preguntó la primera vez que nos vimos, y cuando le dije que mi padre había sido albañil y mi madre costurera, hizo un gesto con la boca, apenas perceptible, que lo dijo todo. Para ella, yo era una arribista, una muchacha de barrio que había tenido suerte. La segunda grieta fue el tema de los hijos. Consuelo lo sacaba en cada comida. «Diego necesita herederos. Una familia sin niños no es una familia. Los hombres de esta casa siempre han tenido descendencia». Diego se reía, incómodo, pero nunca la callaba. Y yo, que llevaba meses intentando embarazarme sin éxito, empezaba a sentir cada comentario como una piedra pequeña en el estómago. La tercera grieta la vi sin querer, y no supe leerla hasta mucho después. Un día, revisando el celular de Diego para buscar la dirección de un restaurante, vi un mensaje de una tal Fernanda. «Nos vemos el jueves, guapo». Le pregunté quién era y me dijo, sin inmutarse, que era una clienta a la que le estaba vendiendo un terreno. Le creí. Claro que le creí. Uno cree lo que necesita creer. Y así llegamos al día del diagnóstico, al almuerzo, a la servilleta con el anillo, a la palabra inútil murmurada en un pasillo de mármol. Manejé de regreso a Guadalajara con los ojos secos, porque el llanto llega después, cuando una ya está sola y a salvo. Esa noche, en mi departamento de la Americana, con mis plantas y mi mesa de dibujo, me senté en el piso de la cocina y lloré hasta que me dolió el cuerpo. Lloré por el hijo que el médico me había dicho que no tendría. Lloré por Diego, por los 3 años, por la casa donde habíamos sido felices. Lloré por haberme creído amada por una familia que solo me toleraba mientras fuera útil. Y a las 3 de la mañana, cuando ya no me quedaban lágrimas, hice algo que me sorprendió a mí misma. Saqué la carpeta donde guardaba los papeles de la casa de Sayulita, el contrato de fideicomiso, las escrituras de la compra original, los recibos de la reconstrucción, todos a mi nombre. Los revisé despacio, uno por uno, bajo la luz de la lámpara de la cocina, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la calma. Diego creía que se había quedado con la casa. En las semanas siguientes me enteré, por amigas en común, de que seguía yendo cada fin de semana, que había cambiado la clave del portón, que había llevado a Fernanda, la clienta del terreno, a pasar los sábados en su casa de playa. Se sentía dueño. Se sentía tan seguro que ni siquiera se molestó en preguntarme si podía seguir usándola. Yo no dije nada. Todavía no. Lo que hice, en cambio, fue ir a ver a mi prima Renata. No, Renata no. Mi prima se llamaba Aurelia y era abogada especialista en derecho inmobiliario, con un despacho pequeño cerca de la Minerva. Le llevé toda la carpeta y le conté la historia completa, sin ahorrarme la parte humillante. «A ver si entendí», dijo Aurelia, mientras hojeaba los papeles con los lentes en la punta de la nariz. «La casa es tuya.
100% tuya. Fideicomiso a tu nombre. Tú eres la única beneficiaria. Tú la compraste antes de conocerlo. Tú pagaste la reconstrucción. Y este señor la está usando. Cambió la clave del portón y lleva ahí a otra mujer. Exacto. Aurelia se quitó los lentes y me miró con una sonrisa que no le había visto en años. Marisol, esa casa jurídicamente es tan tuya como tu propio nombre. Él no tiene ningún derecho. Ninguno. Podemos sacarlo cuando tú quieras, con un notificador, cambiar cerraduras, lo que se te antoje. No, dije. Todavía no. Déjalo que se sienta dueño un poco más. No sé de dónde salió esa frase. No era rencor, o no solo rencor. Era algo más frío y más claro. Necesitaba tiempo. Y, aunque entonces no lo sabía, iba a necesitar mucho más que la casa para cerrar esta historia. Porque 3 semanas después de aquel almuerzo, cuando ya había empezado a rehacer mi vida, ocurrió algo que lo cambió todo. Yo había hablado, meses atrás, con el doctor Arriaga sobre la posibilidad de congelar óvulos, antes del diagnóstico definitivo. En una de esas primeras consultas, cuando aún había esperanza, alcancé a hacer un ciclo de estimulación y se logró preservar un pequeño grupo de óvulos viables. El diagnóstico posterior fue devastador. Sí, mi cuerpo probablemente nunca sostendría un embarazo espontáneo. Pero esos óvulos guardados eran una puerta que yo creía cerrada y que, de pronto, entendí que seguía entreabierta. Se lo conté a Aurelia una tarde, tomando café. «Podrías intentarlo», me dijo con cautela. «Fecundación in vitro, con donante. Es tu decisión, Marisol, tuya y de nadie más, donante». La palabra me dio vueltas en la cabeza durante días, porque yo no quería un donante anónimo. Yo quería, si iba a hacerlo con alguien en quien confiara, alguien cuya presencia o ausencia en la vida de mi futuro hijo yo pudiera decidir con claridad. Y ese alguien apareció de la manera más inesperada. Se llamaba Tomás. Era el hijo mayor del doctor Arriaga, médico también, aunque él se dedicaba a la investigación, no a la consulta. Lo conocí en la sala de espera de la clínica, una tarde en que su papá lo había citado para comer y yo esperaba mis resultados. Empezamos a platicar de plantas, porque él tenía un huerto en su azotea y no sabía por qué se le morían los jitomates. Le di 3 consejos. Nos reímos. Intercambiamos teléfonos por el asunto del huerto, o al menos esa fue la excusa. Tomás era todo lo que Diego no era. Callado, donde Diego era ruidoso. Curioso, donde Diego era vanidoso. No tenía una casa de playa que presumir ni clientes a quienes impresionar. Tenía un microscopio, libros por todas partes y una ternura tímida que tardé en reconocer porque no estaba acostumbrada a ella. No voy a contar cada paso, porque algunas cosas son solo mías. Pero diré que nos hicimos amigos primero, y algo más después, y que un día, meses más tarde, sentados en la azotea de su casa, entre sus jitomates ya recuperados, le conté toda mi historia. El diagnóstico, Diego, Consuelo, la palabra inútil, los óvulos congelados, el deseo que no terminaba de morir. Tomás me escuchó en silencio, como escuchaba todo, y al final dijo algo que me desarmó. Si algún día decides intentarlo, y si te sirviera de algo, yo estaría dispuesto, sin condiciones que tú no quieras, sea como amigo, como algo más, o solo como quien te tiende la mano. Lo que vino después fue mío, fue nuestro, y fue decisión tomada con calma, con abogados, con acuerdos claros y con amor del que no hace ruido. Meses más tarde, el procedimiento funcionó, y funcionó de más. En la primera ecografía, la doctora se quedó mirando la pantalla un rato largo antes de voltear a verme con una sonrisa enorme. «Marisol», dijo, «no es 1, son 3. Trillizas. 3 niñas. Yo, la mujer inútil, la que según el médico jamás sería madre, iba a tener 3 hijas de una sola vez. El embarazo fue difícil y hermoso a partes iguales. Tomás estuvo en cada cita, en cada susto, en cada madrugada. No nos casamos. No hacía falta,
y a ninguno de los dos nos importaba el papel. Pero construimos algo sólido, de esos que no necesitan presumirse. Mis hijas nacieron un mes de marzo, prematuras pero fuertes. Julia, Emma y Lucía. 3,5 kilos repartidos entre 3 cuerpitos que cabían en mis 2 brazos. Durante casi 2 años no supe nada de Diego. No lo busqué. No lo extrañé. La casa de Sayulita seguía técnicamente ocupada por él los fines de semana, porque yo no había movido un dedo para sacarlo. Aurelia me lo recordaba de vez en cuando. Cuando quieras, lo notificamos y se acabó. Y yo siempre decía lo mismo, todavía no. La verdad es que la casa había dejado de importarme. Tenía 3 hijas y un hombre bueno. El mar podía esperar. Hasta que un día llegó la invitación. La encontré en el buzón, entre recibos y propaganda. Un sobre grueso, color crema, con caligrafía dorada. La abrí en la cocina, con Lucía dormida en el rebozo sobre mi pecho. Diego Alcántara y Fernanda del Río tienen el honor de invitarle a su boda. Sábado, en Sayulita, Nayarit. En una casa frente al mar cuyo nombre reconocí de inmediato, porque ese nombre se lo había puesto yo cuando la reconstruí. Casa Marea. Se iban a casar en mi casa, en la casa que él creía suya. Y me habían invitado. Al principio pensé que era un error. Luego, al fondo del sobre, encontré una notita escrita a mano, con la letra puntiaguda de consuelo. Marisol, nos encantaría que vinieras, para que veas que no hay rencores y que la vida sigue. Diego por fin va a formar la familia que siempre soñó. La familia que siempre soñó. La estocada iba con nombre y apellido. Me estaban invitando para humillarme, para que la mujer inútil viera de lejos, sola y estéril, cómo el hombre que la dejó formaba con otra la familia que ella nunca pudo darle. Le mostré la invitación a Tomás esa noche, después de acostar a las niñas. La leyó despacio, arqueó una ceja y me la devolvió. ¿Quieres ir?, preguntó sin juzgar. No sé, dije, y era verdad. Una parte de mí quiere quemar el sobre. Otra parte quiere que sepan quién eres, completó él, con esa manera suya de entenderme antes de que yo terminara la frase. Llamé a Aurelia al día siguiente. Le conté lo de la boda. Del otro lado de la línea hubo un silencio y luego una carcajada franca. Marisol, dijo, ¿me estás diciendo que este señor va a casarse, en tu casa, sin saber que es tuya y encima te invitó? Eso mismo. Es la cosa más increíble que he escuchado en 20 años de ejercicio. Hizo una pausa. ¿Y qué quieres hacer? Lo pensé mucho esa semana. Podía mandar al notificador antes de la boda, cancelarles el evento, humillarlos como ellos habían querido humillarme a mí. Habría sido fácil. Habría sido, incluso, justo. Pero cuando me imaginaba haciéndolo, no sentía satisfacción. Sentía que me convertía en algo que no quería ser. En una mujer que gasta su vida en rencores. Y entonces, una noche, mientras le daba el pecho a Emma en la penumbra del cuarto, se me ocurrió otra cosa, algo más limpio. No iba a arruinarles la boda. Iba a entrar por la puerta de mi propia casa, con mis 3 hijas en brazos, y simplemente iba a existir delante de ellos, que la realidad hablara por sí sola. Voy a ir, le dije a Aurelia, pero necesito que me acompañes, y necesito que lleves los papeles, no para arruinar nada, solo por si acaso. El sábado de la boda manejamos hasta Sayulita. Tomás iba conmigo, con las niñas en sus sillitas en la parte de atrás, cantando canciones para mantenerlas tranquilas. Aurelia nos seguía en su propio auto, con un folder que yo conocía bien. Yo llevaba un vestido azul, sencillo, el pelo suelto, nada de joyas. No iba disfrazada de venganza. Iba vestida de mí misma. Llegamos con la ceremonia ya empezada. Habían montado sillas blancas en el jardín que yo había diseñado, bajo la palapa que yo había construido, frente al mar que llevaba 3 años esperándome. Fernanda estaba hermosa, de blanco, junto a Diego. Consuelo, en primera fila, con un sombrero enorme. Todo era perfecto. Todo era, técnicamente, en mi propiedad. Nos quedamos atrás,
de pie, hasta que la ceremonia terminó y empezó el cóctel. Fue entonces cuando avancé, con Julia en un brazo, Emma en el otro y Tomás detrás de mí cargando a Lucía. Aurelia a mi lado, con su folder. Consuelo me vio primero. Su rostro pasó de la sorpresa cortés al desconcierto en cuestión de segundos, porque no esperaba que viniera, y menos así. Diego se giró siguiendo la mirada de su madre, y cuando vio a las 3 bebés, cuando vio a Tomás, la sonrisa se le congeló en la cara. Marisol, dijo tragando saliva. Viniste. Me invitaron. Respondí, tranquila. Felicidades por tu boda, Diego. Sus ojos iban de mi cara a las niñas, de las niñas a Tomás, de Tomás a las niñas otra vez, tratando de armar un rompecabezas que no tenía sentido para él. La mujer inútil, la que no podía tener hijos, con 3. Empezó y no supo cómo seguir. Son mis hijas, dije. Julia, Emma y Lucía. Fue Consuelo quien preguntó lo que Diego no se atrevía. Se acercó con el sombrero temblándole un poco y con una voz que quería sonar amable pero le salió afilada, dijo: ¿Y el papá, querida? ¿Quién es el papá? Tomás dio un paso adelante, con Lucía dormida contra su pecho, y extendió la mano con una calma perfecta. Tomás Arriaga, dijo. Mucho gusto. El apellido cayó como una piedra en agua quieta, porque Consuelo conocía ese apellido. El doctor Arriaga no era solo el médico que me había dado el diagnóstico, era, además, uno de los especialistas más respetados de la región, y su familia era conocida en todos los círculos que Consuelo tanto cuidaba. Ver a la mujer que ella había llamado inútil, feliz, con 3 hijas sanas, del brazo de un Arriaga, fue más de lo que su orgullo podía procesar. Se quedó muda. Diego, en cambio, no. Diego cometió el error que yo, en el fondo, había estado esperando. «Qué bueno que rehiciste tu vida», dijo, recuperando algo de su viejo aplomo, con esa sonrisa de vendedor que tan bien conocía. «Nosotros también, y mira, nada mejor que hacerlo aquí, en la casa donde fuimos tan felices. Esta casa siempre va a ser especial para mí. Ahí, justo ahí». «Diego», dije, con la misma dulzura con que se le habla a un niño que no entiende algo. «Sobre eso quería hablarte». Le hice una seña a Aurelia. Ella abrió su folder y sin dramatismo, con la naturalidad de quien reparte tarjetas de presentación, le extendió a Diego una copia del contrato de fideicomiso. «Diego, permíteme presentarme también», dijo Aurelia. «Soy la licenciada Aurelia Vega, abogada, y represento a la propietaria de esta casa». Diego tomó el papel sin entender. Lo leyó. Vi el momento exacto en que las palabras dejaron de ser líneas y se convirtieron en significado. Fideicomiso. Beneficiaria única. Marisol Vega Ramírez. Vi cómo el color se le fue de la cara. No de golpe, sino despacio, como agua que baja por un desagüe. Esto es un error», dijo. «Esta casa la compramos. Tú nunca compraste nada, Diego», dije, sin subir la voz, porque no hacía falta. «Esta casa la compré yo, a los 29 años, con mi trabajo, 2 años antes de conocerte. La reconstruí yo, con mis planos, mientras tú creías que era un proyecto de los dos. Nunca te mentí, solo dejé que creyeras lo que querías creer. Igual que hiciste tú conmigo, ahora que lo pienso». El jardín se había quedado en silencio. Los invitados, las copas a medio camino, todos escuchando. Fernanda, de blanco, se acercó a Diego con la cara descompuesta. «¿De qué está hablando? Diego, ¿de quién es esta casa?» «Es de la señora Vega», contestó Aurelia por él, con amabilidad profesional. «Toda. El señor la ha estado usando estos años sin ningún título legal que lo respalde, lo cual, dicho sea de paso, se puede resolver en cualquier momento». Consuelo por fin encontró la voz y la usó para lo único que sabía hacer. «Esto es una humillación. Vinieron a arruinar la boda de mi hijo». Me volteé hacia ella.
Después de 2 años, por fin la miré a los ojos sin que me temblara nada por dentro. No, Consuelo, dije. Yo no vine a arruinar nada. Ustedes me invitaron, ¿recuerda? Escribió usted misma que viniera a ver cómo la vida sigue. Y aquí estoy, viendo cómo sigue. La mía, sobre todo. Bajé la vista hacia mis hijas. Julia se había despertado y me miraba con esos ojos oscuros que había heredado de mí. Me dijeron inútil en un comedor, delante de los meseros, el peor día de mi vida. Seguí, y mi voz no tembló. Y aquí estoy, 2 años después, con 3 razones en los brazos para saber que no lo era. No vine por venganza, Consuelo. La casa es mía, siempre lo fue, y no necesitaba una boda para recuperarla. Vine porque me invitaron, y porque quería que ustedes vieran, con sus propios ojos, a la mujer que decidieron que no valía nada. No hubo aplausos. No los quería. El silencio era mejor. Me di la vuelta. Tomás me esperaba con Lucía dormida y una sonrisa suave en la cara. Aurelia cerró su folder. «Diego», dije por encima del hombro antes de irme, «pueden terminar la fiesta. La casa está pagada hasta hoy. Considérenlo mi regalo de bodas. Pero el lunes mi abogada se comunicará contigo para ordenar las cosas. A partir de ahora, si quieres venir a Sayulita, vas a tener que rentarle a alguien, como todo el mundo». Y salimos caminando por el jardín que yo había diseñado, hacia el mar que había esperado 3 años, con mis 3 hijas y el hombre que se quedó. Lo que vino después fue tranquilo, y por eso fue bueno. Aurelia manejó el asunto de la casa sin escándalos. Diego, acorralado por la evidencia, no tuvo nada que alegar. Jurídicamente, no existía forma de disputar un fideicomiso comprado y pagado por mí antes de conocerlo. Recuperé las llaves, cambié la clave del portón que él había cambiado, y un fin de semana de mayo volví por primera vez en años a Casa Marea, ahora con 3 carriolas y una hielera llena de biberones. Encontré rastros de la boda que no habían terminado de limpiar, pétalos secos en el jardín, una guirnalda caída. Los recogí sin rencor. Volví a poner la casa como estaba antes, mía. Me enteré, con el tiempo y sin buscarlo, de que el matrimonio de Diego y Fernanda no llegó ni al año. Dicen que ella nunca le perdonó la escena de la boda, ni haber descubierto que el hombre con quien se casó había vivido de prestado, presumiendo una casa que no era suya. Consuelo, según supe, dejó de recibir invitaciones a las cenas donde antes reinaba. Su apellido se manchó con el chisme y su orgullo no lo soportó. No sentí alegría por eso. Tampoco tristeza, simplemente ya no era mi asunto. Mi asunto eran otras cosas. Julia, que a los 2 años ya trepaba todo lo que encontraba. Emma, la más callada, que se dormía apenas oía el mar. Lucía, que reía por cualquier cosa. Tomás, que seguía cultivando jitomates y que un día, sin ceremonia ni sombreros enormes, me preguntó si quería que hiciéramos las cosas más formales. Por practicidad y porque te amo en ese orden, dijo, riéndose. Le dije que sí, y nos casamos un martes cualquiera, en el registro civil, con Aurelia y 2 amigas de testigos, y luego fuimos por tacos. Fue la boda más feliz a la que he ido en mi vida. Retomé el trabajo poco a poco. Diseñé el jardín de un hotel nuevo en la costa, y luego otro y otro. Mi despacho creció. Contraté a 2 arquitectas jóvenes. Empecé a dar un taller de paisajismo los sábados por la mañana y me di cuenta de que enseñar me llenaba tanto como diseñar. Y la casa de Sayulita volvió a ser lo que fue, un lugar de felicidad, pero esta vez de la verdadera. Llevo a mis hijas cada verano. Les enseño a nombrar las plantas que yo misma sembré. Les cuento, cuando sean más grandes para entenderlo, que su mamá construyó esta casa con sus propias manos y que nadie, nunca, tiene derecho a decirle a una mujer que no vale nada. A veces, en las tardes, me siento en la palapa de la azotea a ver el oleaje, con una taza de café, mientras las niñas juegan abajo y Tomás lee en la hamaca. Y pienso en aquella tarde en el comedor de Chapalita, en el sobre del hospital, en la palabra que Consuelo murmuró en el pasillo. Inútil. Pensé durante mucho tiempo que esa palabra me había roto. Hoy sé que me hizo.
Me obligó a soltar a un hombre que no me merecía, a una familia que solo me toleraba, y a encontrar, del otro lado del dolor, una vida que jamás habría imaginado si ellos no me hubieran empujado hacia ella. Aprendí algo esos años, y por eso te lo cuento. El amor que te exige ser útil para ser amada no es amor, es un contrato disfrazado de cariño. Y una mujer no vale por lo que puede dar, ni por lo que su cuerpo puede o no puede hacer. Vale porque existe, porque se levanta, porque construye. Me lo dijeron inútil, y resultó que era yo quien tenía las llaves de todo. Si alguna vez alguien te hizo sentir que no valías nada, o te midió por lo que podías ofrecerle en vez de por quién eres, me encantaría leer tu historia en los comentarios. No estás sola en esto, y a veces la vida más hermosa empieza justo el día en que alguien nos cierra una puerta. Si te llegó esta historia, quédate. Todavía tengo muchas más para contarte.